1532, cuando llegan a Cajamarca, cuando llegan a nuestro territorio, ¿sí? A partir de ahí sería un Perú de dependencia. Y es algo muy sustentable, ¿no? De que tenemos una dependencia a Estados Unidos, la tuvimos a Inglaterra. Por eso San Marcos preguntaba sobre el famoso contrato Grace, una muestra de dependencia. Y no es que se pagó toda la deuda externa, solamente se renegoció la deuda, ¿sí? Con los ingleses. También tuvimos una época de virreinato, es una época también de dependencia a la metrópoli española, ¿ya? Y bueno, resulta que de las culturas prehispánicas tenemos que recordar nuestro desarrollo autónomo sin influencia externa. Profesor, ¿y cómo se inicia el periodo prehispánico? Bueno, cuando hablamos de cultura, de culturas prehispánicas, ya tenemos que hacer mención a la cultura chavín, a la cultura sechín, y repito, sechín ha sido motivo de preguntas en el examen de admisión de San Marcos. 2020, ¿eh? O sea, nomás algo reciente, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir la cultura sechín y la cultura chavín? Quiere decir que hay un proceso. Sechín, yo lo llamaría como la pre-chavín. ¿Sí? Así como hay CEPRE-UN y CEPRE-San Marcos, ya. Sechín sería pre-chavín. O sea, profesor, que Sechín es una especie de formativo inicial. Así es. Este periodo que se va formando las altas culturas, ¿sí? Tiene que ver entonces con Sechín, tiene que ver con Kunturhuasi, tiene que ver con Pacopampa, aquí en Lima, ¿sí? Donde se construía con adobe, con barro, tiene que ver con Garagay, ¿sí? Y así estamos hablando del formativo, sobre todo el formativo inicial, ¿ya? Este cuadro, si todos me acompañan, muy bien, es para nunca olvidarse, muchachos, de las propuestas que nos ha hecho llegar dos grandes arqueólogos. Por el lado peruano, tenemos al ayacuchano Luis Guillermo Lumbreras, ¿sí? Que nos habla acerca del formativo inferior. Y aquí, por favor, todos me siguen para que nunca se olviden. Aquí está, el formativo inferior, formativo medio, donde se encuentra Chavín, y el formativo superior, donde la cultura más destacada sería Paracas. Luego, en palabras del arqueólogo y también antropólogo Lumbreras, tenemos un periodo de las culturas, yo diría la más conocida, ¿no? ¿Sí? Mundialmente, muchachos, se habla mucho de la cultura Nazca. Tú ya sabes, ¿no? Por sus líneas, por María Reich, por ese misterio, están con los geoglifos. Mochica, también se harto conocido en el mundo, ¿eh? ¿Sí? Sobre el señor Isipán, hace muy poco, la dama de Cao, ¿sí? Son las culturas de Moche, Nazca. Yo le llamo la tía Mona. Para mí la tía Mona es una mnemotecnia de Tiahuanaco, Mochica y Nazca, ¿sí? Le llamaría Tiahuanaco 1, ¿no? Aquí está bien. Tiahuanaco 1, ¿no? Tiahuanaco en sus inicios. Tiahuanaco Junior se está iniciando, ¿no? Pero ya se inicia en este periodo, ¿sí? ¿Que va a seguir? Sí. Tiahuanaco 2 va a seguir. Esta cultura que duró, ponle pues, como 1000 años, ¿no? Tuvo su fase 1 y fase 2, ¿no? Tiahuanaco. Abarcó 2 periodos, Tiahuanaco. Bueno, y Lumbreras aún sigue todavía el debate, ¿no? ¿Sí? Aún hay ponencias, hay lecturas sobre el Imperio Huari, ¿ya? En palabras de Lumbreras, es toda una expansión imperialista de los ayacuchanos. ¿Okay? Bueno, llegamos a las culturas del segundo desarrollo regional, a unos reinos
como Chimú, el reino Aymara, ¿sí? Los Lambayeque, los Ishma. Quizás muy poco se habla de los Ishma, pero como es curioso que esto es parte de Lima, chicos. En nuestra región Lima tenemos la cultura de Ishma, donde su capital era el centro de Pachacamac, ¿sí? Entonces, cerca a la zona de Lurín, a la zona de Villa Salvador, Villa María del Triunfo, zona de Surco. Les cuento que antes se llamaba Sulco, con L, Sulco. Ahora le decimos Surco, con R, ¿no? Con R, ¿no? ¿Ya? Estaba la gente de Ate, le llamaban Lati, ¿sí? Así como latifundio, Lati. Bueno, ahora le decimos Ate, ¿no? Ate, Vitarte, ¿no? La zona de Puruchuco, Ate, Vitarte, Lurín, Pachacamac eran las zonas de la cultura Ishma. Hasta antes de la llegada de los incas aquí a la zona de Pachacamac, ¿ya? Bueno, y finalmente lo más conocido, estimados estudiantes, es la cultura o el imperio incaico, ¿no? En más o menos 100 años, ¿no? Tuvo una gran, yo diría, chicos, una super archi expansión, increíble, ¿no? En pocos años los incas llegaron hasta Colombia, hasta Chile, ¿no? John Rowe, ¿te acuerdas? Es famoso porque nos planteó los horizontes y los intermedios. Profe, ¿cuántos hay? A ver, tenemos 3 horizontes y 2 intermedios. Yo siempre los ubico en mi puño, siempre, siempre, ¿no? 5, o sea, tengo 5 nudos, ¿no? 5 nudos, 5 dedos, ¿no? Sí. Entonces, para mí, así es fácil, ¿ya? Este primer nudo, ¿sí? Es horizonte temprano, ¿sí? Este nudo que está al medio, horizonte medio, y este último nudo, horizonte tardío. Y ya está. Profe, lo que está en la parte media, lo que está en la parte media se llamaría intermedios. Intermedio temprano, intermedio tardío. Ah, profe, para nunca olvidarse, ¿no? Los 5 nudos, ¿sí? Lo que están en la parte extrema, horizontes, horizontes, y en la parte intermedia, intermedios, ¿no? Muy bien. Profe, y hablando de culturas, yo he leído, profesor, que la cultura es todo lo que realiza el ser humano. Es cierto, ¿no? Es un término muy general. Tú vas a internet, buscas qué cosa de cultura, te va a decir, pues, que es todo lo que hace el hombre, ¿no? ¿No? Todo lo que el hombre transforma, ¿no? ¿Sí? Si el hombre encuentra un cerro y comienza a transformar ese cerro, tiene una cueva y en esa cueva hará pinturas rupestres. Eso es arte, eso es también transformación, ¿sí? Si el hombre en otro cerro, ¿sí? Está trabajando con la chaquitalla, ya, esa chaquitalla también es un elemento cultural, ¿sí? Ha construido una chaquitalla, ¿sí? Ha creado y está produciendo otra cultura, ¿sí? Andenes, está de repente haciendo un hueco para la Pachamanca, ¿no? Son elementos culturales. ¿Vale? Pero la pregunta es, ¿y cuándo y cómo se origina la cultura peruana? Una pregunta es, ¿será una copia? Los peruanos hemos copiado de los mexicanos, de los cuates, de los de estos, la gente del Chavo, hemos copiado sus elementos culturales. Esa discusión se dio, muchachos, en una época donde Europa comenzaba a explorar gran parte del mundo, ¿sí? Y nos decían, pues, que éramos pueblo folclórico, ¿no? Ciudadela, ¿no? ¿Sí? Etnia, ¿no? Bajo esa visión de que había lugares muy civilizados y había otros lugares de bajo nivel. Bajo esa visión, miren esa visión bastante europea, ¿no? Europa es el centro, ¿no? Grecia, las polis, ¿no? Y lo que está alrededor son países folclóricos, ¿no? Pueblos para conocer sus etnias, ¿no? ¿Sí? Dice, oye, pero hay una ciudad en África. No, 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 no es ciudad, es ciudadela, ¿sí? Con ese sentido bastante
minimizador, ¿no? Entonces se preguntaban, ¿y en ese continente americano, quién sería el núcleo? ¿Quién sería el foco que irradió cultura? Debe haber un foquito, ese, ¿no? Si en Europa fue Grecia, foco de civilización, entonces en América habría otro foco, ¿no? Y pensaron en México, pensaron en la cultura azteca. Eh, Pensaron que los aztecas, como tenían el calendario, ¿no? Tremendo calendario, ¿no? Astronómico, ¿no? ¿Sí? Sería pues el foco de civilización, ¿no? Y que de ahí se habría expandido, ¿no? ¿No? Entonces, una época de arqueólogos, ¿no? Extranjeros, ¿no? Bajo una idea, llamemos foquista, una idea difusionista, ¿no? ¿Ya? Por ahí, por favor, con su audio, así que no se vaya a pasar un audio. Ya está, ahora sí. Bien, pues entonces pasemos a las teorías más importantes. ¿Sí? Ok. Ya. En el chat me están escribiendo, sí, ya unas preguntas, consultas, ¿sí? Dice, profesor, ¿y Julio Cetello es parte de esta discusión? Sí. Cetello, nuestro querido samarquino, ¿sí? Chico muy pobre, chico muy humilde, este chico, y cómo llegó hasta Harvard, ¿no? O sea, en su época, toda una odisea, ¿no? ¿Ya? Eh, de Guarochirí, de una zona campesina, llega a San Marcos, hace buenos estudios, ¿sí? Llega también a tener algunos estudios en Estados Unidos, ¿no? Todo un ejemplo, ¿no? De superación. ¿Ya? Por aquí, chicos, un segundo, voy a silenciar sus audios. Ahora sí. ¿Ya? Bien. Sí, para que no se filtre la bulla y no moleste a los demás compañeros. Ahora sí. Ok, gracias. Sí, Gustavo, ya está. Ahora sí. Una pregunta muy buena de Cristel. Bueno, lo voy a compartir. Sí. Eh, ¿Por qué decimos alta cultura, no? Entonces, profesor, si dicen estas son altas culturas, por lógica, ¿no? Está diferenciando a esas pequeñas culturas, ¿no? ¿Cuáles son las pequeñas o bajas culturas? Según palabras de John Rowe, un arqueólogo eh, checo-norteamericano, diría, ¿no? Ah, esas culturitas son del pre-cerámico. Sí, esos hombres de paca y casa, de chivatero, ¿no? Eso sí, eso que estaban con sus piedritas, ¿no? Que estaban con sus huevitas. Bueno, ellos son bajas culturas, precerámico. A partir de la cerámica son las grandes culturas. Esas sí son culturas, diría, ¿no? Claro, con la cerámica, ¿no? Miren ustedes, chicos, ustedes así de manera lógica, con estos tiempos actuales, dirían ustedes, profe, qué mecánico, ¿no? O sea, solamente por un producto nada más, está sacando sus conclusiones. No, pues, profe, el Perú es muy variado, es muy complejo. Yo no puedo decir solamente por un tema de color, voy a diferenciar personas. También está el aspecto económico, también está el aspecto cultural, ¿sí? Diferenciar a las personas, a las culturas por un tema de color o por una cerámica, yo creo que es injusto. Así es, ¿no? Así es, Claudia, ¿sí? A partir de la cerámica se toma como punto de quiebre, ¿ya? Las altas culturas, ¿no? Pero también se va sumando otra cosa más, ¿ya? La metalurgia, ¿sí? La textilería, ¿no? ¿Ya? Le va dando ya otros aspectos que van sumando. Gracias a ustedes también. ¿Sí? Por aquí un puntito, vamos a ya. Profe, entonces, nuestro querido samarquino Julio Cetello es el que defendió la teoría del autoctonismo, que la cultura peruana es nuestra, que viene de la selva, ¿sí? Que Chavín es la cultura matriz. Jovencitos, queridos estudiantes, no vais a pensar que Cetello fue el primero que llegó a Chavín, ¿eh? A ver, ¿quién de ustedes me dice
Ya, yo pongo el enunciado y tú me dices si es verdadero o falso. Tipo San Marco, ya tipo Prodeca. A ver, yo pongo el enunciado y en echar me marcas verdadero, V o F de falso. A ver, antes que Julio Cetello llegó a hacer exploraciones el famoso italiano Antonio Raimondi, ¿verdadero o falso? Muy bien, punto para Claudia, para Gustavo, para Anita, para Senia, ¿sí? Senia, Charo, ¿ya? Sí, estimados, Antonio Raimondi, ¿no? Que habría dicho esa frase de que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. No, no hay pruebas que lo haya dicho, pero se le ha acuñado esa frase, ¿no? Ya. Raimondi ya estuvo viajando acá en Ancash. Raimondi ya había visitado este templo, ¿no? ¿Okay? Y lo que hace Tello es darle un estudio más científico, ¿no? En base a su carrera de arqueología, ¿no? ¿Ya? Bueno, por eso hay justamente la piedra llamada Estela de Raimondi, ¿no? Tiene un sentido, ¿no? ¿Ya? Bueno, Max Ulle es un famoso alemán. Sí, César, por dos, ¿ya? Excelente, Cristela, sí. Y mucho antes que Raimondi, los españoles pasaron por Chavín. Yo les comento algo profesional. Yo a veces iba con mis estudiantes de pregrado a Chavín, y mínimo cada año, una vez al año, ¿no? ¿Ya? Y resulta que cuando uno cada vez visita Chavín, pareciera que el templo ha sido cañoneado, o sea, con unos pequeños cañones, pareciera que la puerta ha sido destruida y uno tiene la idea de ciencia española, ¿no? De la invasión española, que con sus camioncitos, ¿no? Han querido buscar tesoros, han querido romper la pared, las puertas, ¿no? Hacer excavaciones por el tema del tesoro. No olvides que los españoles, después de Cajamarca, van al Cusco, pasan por Ancash y la busca del tesoro, ¿no? Para repartirse el quinto real, ¿ya? Entonces resulta, estimado, que Max Ull es un alemán, pero por favor, yo he visto a través de los años de experiencia que algunos piensan que Max Ull pues, es un nazi, ¿no? Que es un hombre malo, ¿no, chicos? Mira, deja su patria, deja su familia, se viene a Perú, ya con pocos recursos, se va por Tiahuanaco. ¿Quién estaría por Puno con todo ese frío? Yo voy a Puno una semana y ya estoy que muero de frío, ¿no? Estoy con 5 frazadas, estoy con un par de cholitas, le llaman cholitas a bolsas de agua caliente, ¿no? Para ponerse en los pies. Yo preguntaría, ¿quién iría, pues, hacer estudios por Tiahuanaco, ¿no? Luego estuvo haciendo estudios por Nazca, ¿sí? Luego estuvo haciendo estudios por Pachacamac, se fue a la playa de Ancón, Ventanilla. Entonces, todo un gran aporte de este Max Zule, ¿sí? Pero también no hay nada perfecto, ¿no? En su momento iba a decir que los peruanos teníamos influencia de los mexicanos por la costa. Coincide que Max Zule comenzó a estudiar por Pachacamac, costa peruana, por la costa de Lima, la costa de Ancón, ¿sí? Por esas playas, él comenzó a tener su teoría de que por las playas, por la costa, tuvimos una influencia de los mexicanos. De Mesoamérica, miren ustedes la imagen aquí, ¿sí? Por la zona marítima, llegarían los cuates, ¿no? Los famosos mexicanos, con sus aportes culturales, ¿no? ¿Ya? ¿Cuáles son las pruebas de que Maxwell encontró a unos templos, a unas construcciones parecidas a los mayas o a los aztecas, ¿no? Luego se sumó a unas palabras, ¿no? Por ejemplo, palabras como la mayeque, ¿sí? Jequetepeque, que se parecen a una zona mexicana llamada Palenque, Palenque. ¿Ya? Sí, hay coincidencias. Por ejemplo, yo tengo familia en Cajamarca y hay por lo llamado Ichocán, Chocán. Y suena a la palabra Michoacán. Cuando yo veo el Chavo del Ocho, a veces dicen las tortillas de Michoacán, ¿no? Michoacán, y en Cajamarca, Ichocán, ¿no? A unas palabras comunes, pero tampoco no es pues algo determinante, ¿no? A una palabra parecida, ¿no? ¿Ya? Bien, chicos.
Y seguimos sumando a unas discusiones sobre lo que es alta cultura, ¿sí? Por aquí tenemos a un lambayecano. Parece que fuera alemán también, ¿no? Kaufmann, ¿sí? Bueno, él es de Lambayeque. Su fuerte es la cultura chachapoyas. Cuando tú veas algunos documentales, aparece Kaufmann Doy con cariño a la cultura chachapoya, pero también tuvo algunos estudios, algunos planteamientos sobre que no sería influencia mexicana, azteca o maya, sería influencia de la cultura valdivia, ¿sí? Profe, algo puntual para el examen. ¿Qué tiene esta zona ecuatoriana? ¿Sí? ¿Qué tiene? Tiene la cerámica más antigua. Nos gana, chicos, esta cerámica. Profe, si en Perú la cultura, perdón, si en Perú la cerámica tiene 1800 años más o menos, Tutiscayo o la cerámica de Cotos, Huayna, entonces de Ecuador, de esta llamada cultura Valdivia, ¿cuántos años tiene la cerámica? Tiene más de 2500 años. ¿Sí? Nos supera en 500, 600, más o menos, 600 años más antigüedad, la cerámica de... Entonces, pareciera que de aquí nace la llamada civilización, ¿sí? Y que de Ecuador, de la cultura Valdivia, se iría al norte y se iría al sur. Pero vamos a rematar con algo bien, bien dialéctico. Tuvo que llegar Lumbreras con toda su capacidad. No olvides que Lumbreras, él es parte de la arqueología social. Miren el nombre, qué bonito, ¿no? Arqueología social. Él no está sustentado en los datos. Él está más sustentado en la parte cualitativa. ¿Por qué es eso? O sea, más su enfoque social, su enfoque de civilización, de desarrollos socioeconómicos, ¿no? De relaciones sociales, cómo trabajaban, cómo producían, ¿no? Bajo ese enfoque más social, el hombre dice, ¿sabes qué, señores? Tranquilo, tranqui, a ver, pensemos, dice, ¿no? Por lógica, por miles de años, la población ha sido nómade. Muy bien, Cristel, así es. ¿No? Por miles de años, la población ha sido nómade. Chicos, es más, nosotros tenemos internamente en el cuerpo ese sentido de seguir caminando. Si ustedes se dan cuenta, por más que estemos sentados varias horas, nos gana la idea de caminar, caminar, porque tenemos ese rezago, esa herencia biofísica de estar caminando, ¿no? Hay gente que se siente mal en el pecho, se siente mal, se atrofia, ¿no? Es que han sido miles de años, chicos, que hemos sido nómades. ¿Te acuerdas del hombre habilis, el hombre erectus? ¿Sí te acuerdan? ¿Sí? Ya, entonces, el hombre ha sido nómade, ha sido cazador-recolector. Ya, imaginemos que han llegado los mexicanos, los aztecas, los mayas, ¿no? Toda su influencia, ¿sí? Cultural, ya. Pero, dice Lumbreras, aquí en los Andes, en otra geografía, tuvo que adaptarse y tuvo que crear otros elementos culturales. Y tiene razón, tiene razón. Si me voy a Puno, si me voy a Huancayo, me voy a Cajamarca, tengo que cambiar unos hábitos. De hecho, de hecho, tengo que crear otros mecanismos. ¿Ya? Entonces, imaginen que haya llegado un azteca, haya llegado un maya. La pregunta es, ¿los aztecas, los mayas tenían Chaquitalla? No tenían Chaquitalla, porque México es una zona muy distinta. Imaginen un pantano, sus chinampas, otra forma de trabajar la tierra, otra cultura, otro conocimiento. Pero el que llega a los Andes tiene que decir, wow, esta es otra cosa. Tengo que tener una herramienta que es la Chaquitalla. ¿Para qué? Para subir a los cerros, a los andenes. Aquí tengo auquenios. Aquí haría chamanca con carne de llama. Es otro alimento. No es como los mayas que tenían pues sus propios alimentos. Así voy creando otra cultura. Dice Lumbreras que podemos aceptar la influencia externa, ¿sí? De los mayas, de los aztecas, pero al llegar al Perú, a los Andes, tuvo que transformar otra cultura. Tuvo que crear.
¿sí? Tuvo otra realidad. ¿Ya? Entonces, se resume así. Primero lo nuestro y después el resto, sin negar que también hubo influencia externa, pero determinó lo nuestro. El día a día fue crear en base a los Andes, en base a otra realidad. El que ha llegado a Perú lo modificó, ¿sí? Y lo invitó a crear nuevas cosas, ¿ya? Entonces Lumbrera plantea una síntesis, ¿no? De lo interno y lo externo, chicos, y ahí se acabó la discusión, ¿no? O sea, Lumbreras, al final lo que hace es defender lo interno. Estaría reforzando la teoría autoctonista de Julio Cetello. Por eso le llaman a algunos que la teoría de Guillermo Lumbreras también debe llamarse neo-autoctonista, ¿ya? Hologenista o neo-autoctonista. O sea, defiende la teoría autoctonista de que primero lo nuestro, ¿no? ¿Ya? Profe, entonces tenemos una idea, ¿sí? Para las preguntas de esa emisión. Que aquí no son muy difíciles, ¿eh? Nunca ha sido difícil esta parte de las altas culturas. ¿Ya, chicos? Han sido muy sencillas. Y bueno, el formativo de las altas culturas, el inicio de las altas culturas o llamadas civilizaciones, se da en el Perú, chicos y chicas, más o menos hacia 1800 años hacia 2000 años. Más o menos, no hay nada fijo tampoco en esta parte. ¿Ya? En esta época de 1800 a.C. o 2000 a.C., es cuando aparece la cerámica, ya lo dijimos, la cerámica. Miren la cerámica toda tosca. Chicos, miren cómo la cerámica más antigua es así simple, ¿no? Simple, no tiene brillo, no tiene muchos colores. No, mira, dice, ¿no? ¿Ya? Es también la época donde aparecen los primeros estados teocráticos, el poder de los sacerdotes, ¿sí? Teocracia, sacerdotes, ¿ya? También en la época de las clases sociales se va consolidando el grupo de los sacerdotes y la teocracia, como también se va notando la dominación de los campesinos. Eso ya se va consolidando, ¿no? Chicos, queridos estudiantes, hey, escúchame. Esto de clases sociales ya había en Carala, ¿sí? En Carala ya se estaba notando que había sacerdotes en los templos y había gente campesina que llegaba con algodón, con maíz a tributar. Ya hay nociones, como dice Ruth Chadi, de un estado pristino, un estado de información. Pero aquí en Chavín, en esta época, ya se va consolidando esas diferencias sociales. ¿Estimados? Bien. Gracias, Nicole. Excelente. También Lucía, por dos. Y también Cristel. Sí, las diferencias sociales se puede esconder con la palabra jerarquías. Suena elegante, ¿no? Jerarquías sociales, ¿no? Sí. Diferencias, jerarquías sociales. Bueno, para la gente que es hincha de la U, acá tenemos una famosa simbología, ¿no? La forma de U. ¿Sí? Aquí tenemos una construcción que es característico en Chavín, ¿no? Forma de U. Mirando hacia el sol por el este, ¿no? Cuando yo llego a Chavín con mis estudiantes, les cuento que aquí está el famoso río. Hay un río bien bonito, bien transparente, con eucalipto, bien bacán este río. Es el río Mosna. Hace bulla, ¿no? ¿No? Va sonando el río, ¿no? Aquí tenemos un patio. Por aquí hay plantitas que son de San Pedro, plantitas alucinógenas, ¿no? Ahí. Y aquí está el famoso templo Chavinehuantra, ¿no? ¿Ya? Sí, hay preguntas interesantes. El tema, por ejemplo, de
de por qué tienen una especie de U, ¿sí? ¿Por qué no domina, no? ¿Por qué no se encierran en un cuadrado, no? Hay la importancia de tener un patio, ¿ya? De hacer aquí sus ceremonias, ¿sí? Patio abierto, ¿ya? Y por aquí estar dirigiéndose hacia el sol, ¿ok? Y a través aquí de un río, ¿no? Ese es el color, ¿sí? Está el río, ¿ya? Entonces, es la ubicación para sus ceremonias, para sus ritos, que tengan ese patio abierto, ¿no? ¿Sí? Flanqueado por unas paredes, ¿no? ¿Ya? Y también importante que aquí tengan su estela, ¿no? Una estela, un obelisco, una estela parado ahí, para que también ilumine la sombra y permita ver los tiempos, ¿sí? O la sombra que permita saber las estaciones. ¿Ya? Es un templo con sentido ritual, religioso y también astronómico. ¿Ya? Tiene esa función, ¿no? Sí hay un sentido, hecho, un sentido, ¿no? Todos me acompañan en esta visualización de la imagen, ¿sí? Vamos a visualizar la imagen. Por favor, no me fallen, chicos. A ver, cuando hablamos de formativo, la dividimos en tres etapas. La primera etapa es el formativo inicial. Tenemos a Kotosh, Guairajirka. No es el famoso Kotosh de las manos cruzadas, ¿ah? Es otro Kotosh, Guairajirka, donde se encontró una de las primeras cerámicas, 1850 años antes de Cristo. Sechín, repito, ha sido motivo de pregunta. Miren, San Marcos, ¿sí? Aquí ponemos una B, ¿sí? De Sechín. Y aquí les he puesto, o bueno, le hemos puesto como equipo, como plana, como profesor de historia, hemos puesto aquí las imágenes sobre Sechín, ¿ya? Profe, ¿qué vemos en las imágenes de Sechín? Vemos, mira, lito, escultura, trabajo de piedra, piedra, ¿sí? Han representado la figura, ¿sí? De una cabeza trofeo, jalado por los cabellos, ¿no? ¿Ya? También en otra piedra se ha tallado otra cabeza trofeo, ¿no? Con su soga ahí, ¿no? Como un llavero. De mi llavero, ya sea en mi correo, ya sea en mi gorro, ¿no? Miren ustedes aquí, este desgraciado sacerdote, qué bacán, ¿no? Tiene colgado ahí varias cabezas trofeos, ya sea de la correa o ya sea de su sombrero, ¿no? Ahora, no es cualquier sombrero, ¿eh? Es una corona de oro que tiene este desgraciado sacerdote, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Garagay es esto, ¿eh? Aquí, flechita, Garagay. Es otra muestra felínica, pero en adobe, en paredes de adobe, de barro. ¿Ya? Esto voy al chat para ver si hay algunas. A ver, vamos al chat, ¿qué me dicen en el chat? Sí, la cabeza trofeos es para mostrar, para infundir miedo, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Para sentir respeto, ¿no? Sentirse respetado por la población, ¿no? ¿Ya? Estimado, no quiere decir que ya había pues grandes guerras, ¿no? No, no, no. Son inicios de diferencias, de dominio, de autoridad, ¿sí? Algo anterior serían las manos cruzadas, ¿sí? Manos cruzadas también significa que hay opresión, que hay dominio, ¿sí? Si hay una película sobre Jesús, y si Jesús va de esta forma ante los jueces, diría que hay diferencias, que hay represión, ¿sí? Y esa idea se mantiene cuando hay cabezas trofeos, ¿no? Una muestra de poder, de que yo domino, que yo tengo más poder, ¿sí? Es una muestra de jerarquía, superioridad, de poder, ¿no? ¿Ya? También lo comparto porque dice, gran profesor, usted a veces por ahí, ¿no? Favorece unos cuantos en el chat, pero para todos, ¿ya? Para todos. A ver. Cuando vea preguntas importantes lo voy a difundir, ¿no?
para todos, ¿no? A ver, profesor, ¿cómo los sacerdotes, como estos desgraciados, aprendieron astronomía? Yo les comento algo muy, muy chévere. En Ancash, el cielo es hermoso, el cielo es despejado. Uno va al Callejón de Huaylas o se va a Chavín, se queda hospedado unos días y cuando la noche sale al techo por ahí dices, wow, dices, ¿no? Wow, dices, ¿no? Una chica diría, wow, nunca vi las estrellas, ¿no? Wow, qué hermoso, ¿no? Y te pasarías observando, ¿no? Por ejemplo, se ve la Cruz del Sur en Ancash, ¿no? Y la Cruz del Sur ha sido representado en la Chacana. Después veré por ahí un dibujo, la Chacana, la Cruz del Sur, ¿sí? Una figura astronómica y también matemática que se puede notar ya sea en el cielo o también representado en las piedras, ¿sí? Entonces, la observación, escuchen bien, permitió conocer los elementos astronómicos, ¿ya? Sin duda, Paul, las cabezas clavas son de personas de bajo nivel, sin duda, sin duda, ¿no? Son personas de otro pueblo, ¿no? Son juzgados, ¿no? Sin duda. Siempre perdón, la cabeza trofeos o la cabeza trofeos son inicios de ver a estos prisioneros, ¿ya? De pueblos o juzgados, ¿sí? De clases bajas, ¿ya? Muy bien, gracias por ese aporte en el chat también. Motiva mucho también a seguir también investigando o también usando la lógica, ¿no?